Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, rechazó la acusación de la consejera Michelle Calvache por la aparente adulteración de un documento público que se envió a la Corte Constitucional. Señaló que demostrará ante los tribunales que esta denuncia es falsa. Que los consejeros estarían encabezando una ola de desprestigio contra la propia institución. Es lo que dice Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre la denuncia que presentó Michelle Calvache, vocal del CPCCS, por una aparente adulteración de un documento público que se envió a la Corte Constitucional por parte de Vera. Lamentablemente esto es un disparate más, ¿no? Y sobre todo es lamentable que lejos de ejercer la actividad como consejeros, donde debe ser el debate, que es en las sesiones del Pleno, se pretenda generar una ola de desinformación. Vera afirmó que no existe la posibilidad de este supuesto cambio en el informe y que la consejera hace esta denuncia por un supuesto desconocimiento de los procesos de la institución. Como es de costumbre, ¿no? La consejera o no estuvo, estaba con el micrófono apagado, o quién sabe Dios qué estaba haciendo. Tenemos audio y videos y ya lo vamos a poder generar y demostrar, ¿no? Que todas las observaciones se trataron en el Pleno, las que fueron consideradas por la mayoría de los votos se incluyeron, otras no. Sin embargo, según Calvache, se buscaría afectar la designación de la fiscal general del Estado. Encontré que se pusieron, se adhirieron y se sacaron algunos párrafos incluso con el fin de un poco quitar esta responsabilidad que va a tener el día lunes en la Corte Constitucional, tratar de salvar en algo la responsabilidad que se tiene. Y es que según dice la consejera, serían 3 cambios los realizados en el documento. Se ha tratado de inducir al error a los jueces. Pude también determinar que ellos pusieron un escrito previo en Montecristi, allanándose prácticamente a la demanda presentada, por lo que ya hay 2 incumplimientos clarísimos. Se nota que está forjado estos documentos. Al respecto, Vera dijo que esto es completamente falso. En ningún momento este informe ataca ni genera ningún acto respecto a la designación, concurso o simplemente asignación de la fiscal general del Estado. Es respecto a artículos académicos que son del 2020, inclusive algunos de ellos. No tienen nada que ver con la designación de la fiscal. Lo que se sabe es que Calvache ya presentó la denuncia por fraude procesal, que de comprobarse tendría importantes implicaciones legales. Este es un tipo penal que está tipificado en el 328 del Código Orgánico Integral Penal y que básicamente nos presupone que la persona que falsifique, destruya o adultere, modifique los efectos o sentidos de un documento público o privado, dice el artículo, pues puede ser sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Al respecto, Vera señaló que frente a los tribunales demostrará que la denuncia es falsa y recalcó que las sentencias penales sí causan la destitución de los consejeros. La fiscal general del Estado comparecerá en la audiencia convocada por la Corte Constitucional para este lunes, en la que Allen Berbera y otros consejeros se juegan su permanencia en el Consejo de Participación Ciudadana. La Corte aceptó la comparecencia de la titular de la Fiscalía y negó en cambio otras solicitudes. La Corte Constitucional aceptó que la fiscal general del Estado se sume a la lista de comparecientes a la audiencia de este lunes, pues el organismo consideró que el seguimiento que se hace a la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de crear una veeduría para revisar las decisiones del transitorio parte, entre otros, de un escrito presentado el pasado 5 de junio por la fiscal Diana Salazar. Ella denunció afectaciones directas por el incumplimiento del dictamen de ese organismo que blinda las decisiones del Consejo Transitorio. En la misma resolución en la que se acepta la comparecencia de Salazar, la Corte Constitucional negó que a la audiencia acudan los colectivos Acción Jurídica Popular y Ecuador Resiste, así como Gerardo Tapia y Gutenberg Vera, este último padre del presidente de ese organismo, Allen Berbera. Es así que la audiencia de este lunes, que se mantendrá de forma virtual luego de que también se negó que se realice de manera presencial, están convocados, a más de la fiscal general, los 7 consejeros de Participación Ciudadana, los coordinadores de asesoría jurídica y del departamento administrativo y el subcoordinador de control social, así como el juez de Montecristi, Leiber Quimis.
Este último es investigado por la Fiscalía por presunto prevaricato, luego de que aceptara una acción de protección y ordenara al Consejo de Participación Ciudadana la conformación de una veeduría para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo Transitorio entonces encabezado por Julio César Trujillo, que no ha sido iniciativa propia, que responden al pedido ciudadano, que cumplen con la orden de un juez. Han sido los argumentos de Allen Berbera y los consejeros que sostienen que no hay razones para que esto derive en su destitución. Los ciudadanos quisieron y solicitaron conformar una veeduría para revisar las actuaciones del Trujillato. No obstante, han adelantado que acudirán a instancias internacionales y tras la audiencia son cesados en funciones. Todo esto ocurre en medio de fracturas internas en el Consejo de Participación Ciudadana y justificaciones de última hora. No se ha violentado ningún dictamen. Los consejos posteriores a la administración Trujillo no pueden revisar de oficio las decisiones de aquella administración, pero nada dice el dictamen sobre la facultad de la ciudadanía de fiscalizar todos los actos del poder público. Este lunes se sabrá. Ante la consulta presentada a la Procuraduría General del Estado por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, sobre si podría el CPCCS designar autoridades encargadas hasta que se designen los titulares en los concursos públicos en entidades como la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y en la Contraloría General del Estado, la Procuraduría contestó que ya se pronunció anteriormente y ratifica que existen criterios legales que impiden nombrar funcionarios encargados. Al respecto, Vera dijo que respetará la decisión. La Procuraduría se ha pronunciado y somos respetuosos de aquello, ¿no? Pero queríamos ver más o menos cuál era el margen específico respecto al procedimiento interno que genera la Procuraduría para poder de ahí sí poder generar ya varias consultas para el funcionamiento del Consejo. Esta es una de muchas consultas que vamos a tener que hacer durante, o poder generar, ¿no? Durante la situación de gobernanza actual, ¿no? Hay varias inquietudes. Aunque los candidatos no se han detenido en su recorrido por el país, la campaña electoral para la segunda vuelta arrancó oficialmente apenas hoy. El Consejo Nacional Electoral ha definido un presupuesto específico para la promoción electoral de cada candidato. Encuentros, reuniones, desayunos, caravanas, entre otros, son algunas de las actividades que se han ido desarrollando como parte de esta campaña electoral. La peculiaridad, un fuerte resguardo policial desde su inicio. Y aunque estas actividades no han parado desde que se anunció a Luisa González y Daniel Noboa como finalistas para el balotaje, es desde este domingo que de manera oficial inicia la campaña electoral. Desde hoy los candidatos podrán hacer uso de los más de $989,000 que tienen como fondo de promoción para la segunda vuelta, que se dividirán en poco más de $412,000 para Luisa González y más de $577,000 para Daniel Noboa por las alianzas electorales. Y el calendario está establecido así. Del 24 de septiembre al jueves 12 de octubre será la campaña electoral. El debate presidencial obligatorio será el 1 de octubre. El silencio electoral regirá a partir del viernes 12 hasta el domingo 15 de octubre, el mismo día que serán las elecciones. Y según el CNE, el 30 de noviembre se entregarán las credenciales al próximo presidente del Ecuador. Desde el martes, la candidata del correísmo Luisa González está cumpliendo su agenda de actividades en Quito. Ha dado entrevistas en medios de comunicación. Se ha reunido con representantes de asociaciones y este sábado visitó la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha. Allí habló sobre la seguridad. La paz, la seguridad y la tranquilidad. El volver a recomponer un país que está dividido. A la par, Daniel Noboa cumplió sus actividades desde Santo Domingo de los Sáchilas, donde este sábado mantuvo un desayuno en el Museo Etnográfico Sáchila, se reunió con sectores productivos y empresariales de la provincia y para finalizar el día realizó una gran caravana denominada Por un Nuevo Ecuador en Guayaquil, donde habló sobre educación. A dar deducciones tributarias a las empresas que contraten
a jóvenes egresados de la universidad pública. De esa manera podemos incluirlos en la fuerza laboral, a jóvenes que no tienen experiencia, jóvenes que se les hace muy difícil hoy en día conseguir un empleo. Este domingo Noboa recorrió la provincia del Oro y finalmente en Guayas mantuvo un diálogo con asociaciones ganaderas, agricultores, campesinos, comerciantes, entre otros. Con estas y otras actividades, los candidatos continúan llevando sus propuestas de campaña a cada rincón del país, pues son casi 3 semanas de campaña electoral. El legislativo pasará de 137 a 149 asambleístas en el 2025. 9 provincias aumentarán su representación en la asamblea tras los resultados del censo de población. Guayas, por ejemplo, tendrá 4 legisladores más de los que tiene actualmente. La ecuación es sencilla. Un asambleísta por cada 200.000 habitantes de la provincia o fracción que supere los 150.000. Y obviamente los 2 asambleístas que tienen por default cada una de las provincias. Actualmente la asamblea está conformada por 137 legisladores en concordancia al censo realizado en 2010. Terminado el actual, se esperaba que el número de asambleístas aumente a 153 por lo menos. Pero la población no creció según el INEC, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nacieron menos niños, han fallecido más personas y sobre todo han migrado personas. Y entonces en materia de representación en el legislativo las cosas quedarían así. Pasaría de haber 137 a 149 legisladores. En total, 9 provincias tendrían que aumentar su representación en el Parlamento. Pichincha pasaría de 16 a 17 asambleístas. Azuay de 5 a 6, Manabí de 9 a 10. Provincias amazónicas como Morona, Santiago y Orellana tendrían ahora 3 legisladores. Entre los datos relevantes, Guayas pasaría de 20 a 24 asambleístas. Es la que registra un mayor crecimiento, lo que implica el análisis de una posible variación en la asignación de distritos. Ya no estábamos apegados a una realidad. Tenemos un desfase de 13 años que no se había recalculado el número de asambleístas, ¿no? Y un censo igual retrasado por 3 años. Los cambios se efectuarán para conformar la Asamblea 2025. La actual ya es cosa juzgada. Más de 20 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Guayaquil y en Durán. La mayoría de los casos ocurrió en este último cantón de la provincia del Guayas. La noche de este sábado, el cantón Durán fue nuevamente el escenario de varias muertes violentas. Al menos 10 se registraron en la tarde del sábado y amanecer del domingo. En el sector Los Helechos, 3 personas fueron asesinadas y otras 2 resultaron heridas. En la ciudadela ferroviaria, un sicario asesinó a un hombre e hirió a otro. En el Recreo y la Primavera también se confirmaron asesinatos. Más temprano, sicarios asesinaron a un hombre e hirieron a otros 2 dentro de un bus. Según testigos, el delincuente se subió al bus y disparó a su objetivo sin importar que el vehículo estaba lleno de pasajeros. Ya en Guayaquil, moradores de Mucho Lote 1 alertaron a la policía por el cadáver de un hombre que fue lanzado desde una camioneta. Sí, la verdad muy preocupada porque no es la primera vez que sucede este tipo de asesinatos así violentos. Y imagínense, aquí todas las tardes en esta canchita que usted ve allá, entrenan jóvenes. Imagínense, gracias a Dios hoy día no hubo nadie por aquí. Por eso para mí que fue que dejaron a esa persona. Mientras que en el sur de la ciudad, sector Los Tulipanes, 3 personas fueron asesinadas y otras 2 resultaron heridas. 4 sujetos llegaron y atacaron a un grupo de personas que se encontraba bebiendo en la vereda. En su contra hay un registro de 4 antecedentes penales por asociación ilícita, 2 y 2 por tenencia o posesión o porte de armas de fuego. La policía insiste en el clima de impunidad. Aproximadamente un 80% de procedimientos policiales que ustedes han sido partícipes, inclusive dándonos cobertura en las aprehensiones, en flagrancia, en hechos de sangre y delincuenciales, pasará un mes, días o en el mismo día quedan en libertad. Hay personas que han sido aprehendidas en flagrancia por hechos violentos, es decir, asesinatos, y están en circulación. En la escena se encontraron 32 indicios balísticos. También en el sur de la ciudad, sector Estela Maris, una persona fue asesinada dentro de su vehículo. Según un video que circuló por redes sociales, los sicarios abordaron a la ahora víctima.
El acompañante de él era un niño de 13 años que se recupera en una casa de salud. El hombre tenía antecedentes penales. Precisamente ante los hechos violentos registrados en Guayaquil y en Durán, el Ministerio de Educación decidió que las clases en los distritos 8 y 24 de ambas ciudades sean virtuales. Más de 9.800 niños del Distrito 8 en Guayaquil se acogerán al plan de continuidad educativa hasta el próximo 27 de septiembre, mientras que 10.000 estudiantes del Distrito 24 en Durán recibirán clases a distancia hasta el 2 de octubre. Las autoridades solicitan a la policía intervenir los predios previo al retorno a la presencialidad y establecer horarios de patrullaje a la entrada y salida. Uno de los líderes del grupo criminal Los Lobos fue asesinado la tarde de ayer en Quito bajo la modalidad de sicariato. Alias Madrid estaba en la Plaza Nicaragua, cerca del Parque Metropolitano, a eso de las 15:30. Según relataron los moradores de la zona, minutos más tarde se escucharon varios disparos y fue hallado sin signos vitales en una acera. El presidente Guillermo Lasso dijo en una entrevista con La Voz de América que la violencia en Ecuador es un asunto predominantemente entre pandillas que se disputan territorio para vender droga. Según el mandatario, el 90% de los hechos violentos son por esta causa. Lastimosamente sucedió y yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal, porque gran parte de la violencia es violencia, yo diría el 90%, entre las pandillas, entre los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para la venta de droga dentro de Ecuador. Dos mujeres de la comunidad Cuyaloma, en Tena, fueron sorprendidas por un montículo de material petro mientras lavaban oro de manera artesanal. Una de ellas perdió la vida, mientras que la segunda persona fue trasladada a una casa de salud e ingresada por emergencia por la gravedad de sus heridas. Madre e hija salieron como de costumbre a buscar el pan del día con su batea, a lavar oro de manera artesanal en la comunidad Cuyaloma, parroquia Misaguayina, provincia de Napo. Mientras removían el material acumulado, una parte se derrumbó y producto de este accidente, Olga A., de 56 años, perdió la vida. A su hija le auxiliaron los comuneros y le trasladaban en una camioneta particular por falta de ambulancia. En el trayecto, los bomberos tomaron procedimiento y lo trasladaron hasta el hospital José María Velasco Ibarra en Tena. Fuimos alertados por el ECO 911 a partir de las 9:23 a la unidad de rescate hasta el sector de Cuyaloma, ya que nos manifestaron que había dos personas atrapadas en un vehículo producto de un derrumbe de rocas. Los comuneros se alarmaron ante lo sucedido, más aún al constatar que bajo esta montaña de material pétreo, la mujer estaba sin vida, dejando en el lugar dolor y desconsuelo en la familia y comuneros. Hoy día no llegó la ambulancia, sino que vino solo el carro de bomberos para salvar la vida. Pero así estaba en la última, creo que llevaron al hospital. Este tipo de trabajos se repiten a diario en diferentes lugares. Esta vez no corrieron con la misma suerte. Dicen que la necesidad les obliga a arriesgar sus vidas, pues no tienen otra fuente de ingreso para su familia. ¿Qué es lo que toca hacer uno en el campo? De ley toca envolver en cualquier caso, sea en mina, sea en machete, con todo. Entonces esos son los trabajos que tiene uno. Es una finca, creo que de familiares cercanos de ahí, entonces estaban lavando oro y hubo un deslizamiento de rocas y tierra, entonces quedaron aplastadas las dos personas. Este hecho lamentable suma a muchos más que ya se han registrado en la zona, mientras buscan oro. Lo hacen sin ninguna medida de seguridad o protección. Uno de los puentes Bailey que ofreció el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue colocado y puesto al servicio del transporte en el sector del Reventador, límite provincial entre Napo y Sucumbíos. Este viaducto está en la zona de erosión regresiva del río Coca. Se completó el montaje del puente Bailey, aunque la obra es provisional sobre el río Piedrafina, en el sector del Reventador en Napo. Los vehículos empezaron a cruzar por este viaducto después de un largo tiempo, luego que la erosión regresiva del río Coca destruyó la vía y el puente que existía en el sector.
plataforma que ya fue habilitada para el paso seguro de todo tipo de vehículos con capacidad de hasta 48 toneladas de un solo carril. Cruzará un vehículo a la vez. Hemos colocado el puente Bailey de 30 metros con una nariz de aproximación de 12 metros. Como ustedes pueden darse cuenta, el proyecto está totalmente habilitado. Los trabajos iniciaron en marzo del 2023 con una inversión de $800,000 bajo acuerdos interinstitucionales entre el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos seccionales de la región. Queremos que esté habilitada porque ha estado mucho tiempo inhabilitada y nos ha generado enorme perjuicio en todo sentido. Este puente de 30 metros de longitud permite la conexión directa a Napo con la provincia de Sucumbíos. Se estima que por esta ruta circulan no menos de 2.500 vehículos entre livianos, pesados y transporte público a diario. Es algo provisional, pero se siente algo de seguridad al pasar por el puente, porque usted sabe que pasar por el riachuelo ese que existe el paso, pues es un peligro. Está aperturada la vía en el sector de Piedrafina 2 para todos los vehículos las 24 horas del día. La próxima semana iniciarán los trabajos para habilitar otro puente. Será sobre el río Márquez. En este tramo se han presentado emergencias, donde buses con pasajeros se vieron comprometidos, y es otra tarea pendiente que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El puente es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ha sido dado como dato al municipio de Cascales. Ellos nos están facilitando las piezas por la emergencia que estamos atravesando para ser colocado en el Márquez. Pese ya a la colocación de esta estructura metálica provisional sobre el río Piedrafina, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informan que está en ejecución los estudios para la construcción de una variante provisional de 8 kilómetros en esta zona.